Gracias, Héctor, por la invitación a participar en tu programa. El comportamiento de la epidemia es muy brusco, el aumento de casos que hemos tenido en prácticamente las últimas 6 semanas. No esperábamos realmente este comportamiento, si bien pues nunca se han hecho las pruebas suficientes para saber realmente lo que está ocurriendo con la pandemia en México. Creo que nadie esperaba que estuviéramos teniendo los peores días de la pandemia prácticamente 7 meses después de cuando se pronosticó que iba a ser. La situación ahorita está muy complicada, está complicada porque los hospitales están llenos, incluso empieza a haber carencia de aparatos que te puedan dar oxígeno para manejo en casa, lo cual pues vuelve esta enfermedad terrible, porque entendamos que lo que le pasa a un paciente que tiene COVID es al final falta de oxigenación y tener una sensación de ahogo es terrible, es mortificante para el paciente, para los familiares, y el no encontrar cama y no encontrar ni siquiera un aparato que te pueda dar oxígeno, pues vuelve todo esto un drama espeluznante. Y por otro lado, desafortunadamente la esperanza que hemos tenido todos en la vacuna, pues parece estar viendo truncada por diferentes razones. Una, pues por falta de cumplimiento, un laboratorio que aparentemente no va a entregar las dosis que se había comprometido a quedar, porque también creo que se apostó a que las vacunas de CanSino y Sputnik ya para estas alturas tuvieran un estudio de fase 3 completado, y no es el caso, y no podemos y no debemos, y espero que no se haga, poner vacunas que todavía no tienen el aval de una fase 3 terminada, porque entonces vamos a poner vacunas que no sabemos acerca de su eficacia y acerca de su seguridad, lo cual es muy importante. Entonces, la realidad es que las vacunas, aunque ya se empezaron a distribuir en partes del mundo como Israel o Arabia, que tienen prácticamente 30% de su población vacunada, en México pues es muy baja y se ve que se va a ir retrasando. Pero creo que hay que balancear el retraso en la vacuna con una vacuna que sepamos que sea segura. Creo que por cumplir el vacunar a la población en el tiempo que se había dicho, que creo que no se va a lograr, porque no creo que logremos vacunar a 12 millones de personas en los próximos días, por una vacuna que pudiera ser peligrosa. Entonces yo exhorto a que a lo mejor tenemos que irnos más despacito, pero con vacunas seguras. Y si no hay resultados de fase 3 de CanSino y de Sputnik, yo espero que no se apliquen como si fueran ya vacunas aprobadas. Yo creo que eso era más un tema acerca de disminuir la violencia que pudiera llevar el confinamiento. Pero por un lado llama la atención ese tipo de medidas, y por otro lado el que no se pueda hacer una medida que ciertamente protege a la población, que es el uso obligado de cubrebocas. He insistido en que pueden multarnos por tener un coche que contamina, porque somos un riesgo para la salud. Pues la persona que no usa un cubrebocas también está contaminando y está siendo una persona que pone en riesgo la salud de otras personas. Entonces, esas medidas que se toman estrictas, como la prohibición de la venta de alcohol, si bien puede tener un beneficio, lo que llama la atención es que otras medidas que han demostrado en el mundo que tienen beneficio, que tienen evidencia científica, no se lleven a cabo con una forma estricta y regulada en nuestro país. Yo creo que no, yo creo que la situación aquí es más cuando se ha demostrado que la enfermedad es una enfermedad por transmisión respiratoria. Es más importante evitar que la gente se reúna en aglomeraciones, en fiestas grandes, independientemente de que haya alcohol o no haya alcohol. Porque aquí el problema es que el alcohol no va a hacer que tú elimines más virus. Es probable que si hay exceso de alcohol puedas perder esas medidas preventivas, pero que si no las estás llevando desde un inicio, el alcohol no va a ser lo que va a motivar que esas medidas preventivas no se lleven. Las medidas preventivas se deben de llevar independientemente de lo que uno coma, de lo que uno beba, de lo que uno haga, del ejercicio, del no ejercicio. Creo que eso es lo que tenemos que entender, que las medidas preventivas deben de ser esas. Lo demás puede ayudar o puede entorpecer,
Pero prohibir algo que no está llegando y que no está siendo la solución para que todos tomen las medidas preventivas no tiene ningún beneficio. Yo creo que una relajación de las medidas de prevención y desafortunadamente, si vemos a la historia, esto pasó hace 100 años. En la epidemia de la influenza, mal llamada influenza española, de la influenza H1N1 de 1918 y 19, el mayor número de fallecidos se dio en la segunda ola de contagios, cuando las personas sintieron que ya era suficiente tiempo el de confinamiento, que ya se había logrado vencer al virus, y el mayor número de fallecimientos, 2/3 partes de ellas, ocurrieron en la segunda fase. Creo que esto tiene que ver con el hartazgo del confinamiento, con el hartazgo de tener que llevar medidas, y pues hubo manifestaciones en diferentes partes del mundo en donde la gente ya estaba desesperada, sin entender que esto pues es un tiempo que nos tocó vivir y que, como lo dice Carlos Darwin en su libro de Evolución, la especie que no se adapta al cambio es la especie que no va a sobrevivir. Y mucha gente que desafortunadamente decidió que ya estaba harta de confinarse, pues a lo mejor sigue viva, pero se ha llevado entre su regreso a sus actividades, a lo mejor algunos familiares o algunos amigos que no tuvieron la fortuna de esa persona. Creo que la relajación de las medidas preventivas es lo que ha llevado a esta segunda ola, segundo brote, y que en México es un repunte, porque en México nunca tuvimos una fase en donde pudiéramos haber estado tranquilos de que habían disminuido el número de contagios en forma suficiente. En México tuvimos un repunte, en el mundo tuvieron un rebrote, y creo que también esa parte es importante entenderla, porque esa es una de las razones por las cuales el sistema de salud está tan golpeado en nuestro país, porque no hemos tenido un descanso en estos 10 meses.